Hola, buenos días. Daros la bienvenida a este webinar. Estamos terminando de incorporar a todas las personas que estaban en sala de espera, ¿vale? Que no, pero más o menos está bastante gente ya conectada. Y os habrá saltado también el aviso de que la sesión va a ser grabada, ¿vale? Con lo cual, si luego se pasará y no hay ningún tipo de problema para que realicéis también por el chat las preguntas que consideréis oportunas. En concreto, bueno, tuvimos la semana pasada otro webinar sobre el mismo tema. Esta semana volvemos a hacerlo, es verdad que lo volvemos a hacer con alguna variación en la actualidad que tuvo lugar ayer mismo. Y nada, en principio vamos a desarrollar la ponencia como la teníamos prevista y se va a encargar mi compañero Miguel Ángel Rojo. Miguel Ángel, buenos días. Hola Enrique, buenos Y días. Y nada, y como solemos hacer, pues bueno, vais a poder utilizar el chat y al final de la ponencia se van a hacer las preguntas. Os pondremos, tal como están puestos ahora mismo en el cartel, los datos de contacto para aquellas consultas o comentarios que queráis hacer que sean un poco más individuales o que queráis que os atendamos de forma pues eso, más tarde y de forma más tranquila. Y cada uno nos podéis contar a lo mejor qué necesitáis o qué inquietud tenéis en ese sentido. Y sabéis también que está el equipo de fidelización que tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues para no demorarnos más, Miguel Ángel, te doy paso y cualquier cosa nos vais escribiendo por el chat. Muchas gracias Enrique, gracias por la presentación y bueno, gracias y agradecer a todos los presentes esta mañana de miércoles, a mitad de mañana. Y bueno, vamos a intentar clarificar un poco los conceptos de facturación electrónica y Verifactu. Como bien decía mi compañero, hay algún tipo de novedad que ahora vamos a comentar, pero la idea es sobre todo, pues eso, diferenciar estos dos conceptos que no todo el mundo lo tiene claro, qué es el Verifactu, qué es la factura electrónica y qué es lo que nos va a afectar. ¿Vale? Hay cierto retraso en la entrada en vigor de este Verifactu, pero ya bien sea el año que viene, que es cuando tiene previsto esta entrada, o la factura electrónica un poco más adelante, por lo menos que sepamos en qué consiste tanto una cosa como otra. En esto va a versar la charla de hoy para intentar pues, que tengáis un poco los conceptos claros. Como bien decía en un principio mi compañero, pues bueno, ayer nos encontramos con la noticia de que se aplaza. Teníamos todo preparado, o había mucha gente que ya estaba preparándose para la entrada en vigor del Verifactu, y bueno, el gobierno ayer en Consejo de Ministros aprobó la entrada en vigor de este reglamento para el 1 de enero del año 27 para sociedades y autónomos para el 1 de julio del año 27. Es decir, se pospone un año tanto las personas jurídicas como las personas físicas, ¿no? Los plazos que inicialmente se habían estipulado. Esto, bueno, hace un poco mención a lo que nosotros ya previamente habíamos denunciado, es decir, desde la asociación nos parecía que no había mucho conocimiento, mucha pedagogía al respecto, y desde hace tiempo ya que veníamos un poco denunciando de que podía acarrear ciertos problemas. Entonces, bueno, la verdad es que desde ATA pensamos que puede ser interesante para aportar en todo este tiempo que nos queda esa pedagogía que nos falta para que bueno, tanto autónomos como sociedades pues no tengamos problemas en el momento que vaya a entrar en vigor y que estemos realmente preparados en ese sentido. También entendemos que ha habido gente que ya ha hecho los deberes y que se ha preparado para la entrada en vigor y que bueno, puede utilizar de manera voluntaria este Verifactu desde ya. Existen mecanismos, es una solución web que también hablaré por parte de la agencia tributaria para poder hacer nuestras facturas. Así que bueno, no es tiempo perdido, sin embargo, bueno, pues consideramos que hay que hacer pedagogía para que la gente pues llegue en plenitud de condiciones y no cometer errores. Un poco de lo que sea. Bueno, sin más preámbulos, voy a intentar enlazar un poco la charla desde el punto que lo enfocamos en la semana pasada, y es un poco desde el punto de vista de la transformación digital. Eh, Como saben muy bien, toda nuestra vida ya se está transformando diariamente desde un punto de vista digital. Los negocios no podía ser de otra manera y también estamos en ese camino.
acaba de terminar ahora mismo el kit digital, en donde bueno, se nos favorecía el hecho de mejorar nuestra estructura de negocio en base a unas líneas de ayuda para la creación de páginas web, para CRMs, para posicionamiento SEO, para bueno, distintas líneas de actuación en base a nuestro negocio para mejorarlo, ¿no? En definitiva. Esto ya ha acabado el 31 de octubre y es ahora el momento, según la administración, para dar un paso más, ¿no? Un paso hacia la transformación digital en nuestras facturas, en nuestra facturación. Entonces ha considerado que es el momento de empezar. Todo esto, obviamente, antes de que se aprobara ayer en el Consejo de Ministros esta prórroga, esta entrada en vigor un poco más tarde. Como decía en un principio, lo que voy a intentar y la factura electrónica. Mucha gente habla de factura electrónica como un totum revolutum, ¿no? Todo es lo mismo. Factura electrónica igual que Verifactu, sin embargo no lo es. Entonces se va a intentar explicar las diferencias que hay entre cada una y cuándo va a entrar en vigor, ¿no? El Verifactu, que es lo que realmente nos preocupaba hasta hace bien poco, entraba en vigor el 1 de enero, viene de la agencia tributaria. Mm, Y lo que intenta sobre todo es el control fiscal, ¿no? Prevenir el fraude fiscal. Prevenirlo en base a bueno, generar una serie de registros para evitar ese fraude fiscal, ¿no? Y con ello, pues lanzar un extracto de nuestra factura en tiempo real a la agencia tributaria. Ellos hablan de que es un sistema específico de verificación y gestión automatizada de facturas electrónicas diseñados para prevenir el fraude fiscal. Esto no es más que cuando emitimos una factura en tiempo real, un extracto de la misma llega a los servidores de la agencia tributaria. Esto pues lo podemos hacer a través de un sistema informático de facturación con unas determinadas características que ahora comentaré. Pues les digo, el origen legal de todo esto es la Ley 11/2021, que es de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Y luego, por contra, tenemos la factura electrónica. Aquí en la factura electrónica lo que se va a intentar controlar sobre todo es la morosidad. Porque, bueno, se va a tener que poner la fecha real de pago de las facturas. Y esta factura electrónica viene de un organismo distinto, viene del Ministerio de Economía, con una ley distinta, la ley Crea y Crece, la 18/2022. ¿Vale? ¿Qué es entonces la factura electrónica? No es más que un documento que cumple el mismo papel que una factura tradicional, pero que se emite y se recibe en formato electrónico entre empresas y profesionales para combatir la morosidad, como acabo de decir. Es decir, que yo emito una factura como vengo haciendo actualmente a través de un sistema informático de facturación con un lenguaje determinado, XML, lenguaje estructurado, y lo envío a la nube. Una nube, que es una plataforma, o sea, es una solución pública de facturación, una nube, en donde subiré mis facturas y mis clientes les saltarán alarmas para ir descargándose esas facturas que yo emito. En ese camino, en esa nube, el Ministerio de Economía tiene acceso y sacará los datos que estime oportunos para ese control de la morosidad. Como ven, son dos conceptos distintos que provienen de organismos distintos regulados por leyes distintas, pero se podrán hacer desde el mismo sistema informático de facturación, que no es más que un ordenador con un software determinado, y a futuro, cuando todo esto esté en marcha, ya no me atrevo a decir fechas, sobre todo con el tema de la factura electrónica, que en principio se prevé que pueda llegar a ser para el 2028, pero bueno, veremos. Todo esto se podrá hacer desde un mismo programa informático. Ese programa informático, cuando estén los dos operativos, se emitirá la información Verifactu y al mismo tiempo la factura electrónica subirá a ese mismo. Yo tengo ya ese programa informático, pero bueno, ¿qué características tiene? Bueno, pues lo que debe cumplir este programa con el que yo me haga, si no lo tengo ya, son una serie de conceptos que son la integridad de las facturas, la inalterabilidad de las mismas, la accesibilidad, la legibilidad y sobre todo la trazabilidad. También pongo aquí conservación en rojo, pero me referiré a este punto un poco más adelante, ¿vale? Todas estas características le corresponden a ese software. Yo cuando contrato un software solo tengo que tener claro de que es un software que tiene una declaración responsable por parte bueno, de esas empresas que se han homologado para poder vender este software al público, ¿no?
Si en alguno de estos pasos falla alguno, no es error nuestro como autónomos o empresas que hemos comprado la licencia de estos software. Será responsabilidad de estas empresas que en alguno de estos puntos, en su programación interna, no cumple con lo que marca la ley y publicado en el BOE. O sea que nosotros, una vez que tengamos esa licencia, tenemos claro que mediante declaración responsable, estos desarrolladores de software nos garantizan que tengan estos 6 puntos el software que hemos comprado, esa licencia que hemos adquirido. Pero vamos a aclarar un poco alguna serie de conceptos, ¿no? Para saber quién está obligado a emitir este verifacto y quién se libra y quién no, ¿no? Bueno, pues todo aquel autónomo o empresa que emita factura está obligado a emitir verifacto. En las operaciones, básicamente, B2B, que son lo que le llaman en anglicismo operaciones de empresa a empresa, empresa autónomo o profesional, y las operaciones B2C, que son autónomo, empresa a cliente finalista. Si estamos obligados a emitir factura en estos dos tipos de relaciones y tenemos previamente un sistema informático de facturación, nos obligaría a este verifacto, ¿vale? A acogernos a la emisión de facturas mediante el sistema Verifact. Existen una serie de excepciones específicas en este caso. ¿Cuáles son estas excepciones? Yo creo que lo pueden ver. Son comercios que están en régimen de recargo de equivalencia, los cuales estarían exentos. Las actividades acogidas al sistema de módulos del IVA estarían exentas. Las actividades en régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, que emiten ya sus propios recibos, también estarían exentas. El alquiler de locales de negocio, que bueno, van por el rendimiento de capital inmobiliario, también estarían exentas. Y las empresas acogidas al sistema inmediato de información y los obligados al ticket buy. ¿No? Son empresas que facturan más de 6 millones de euros, con lo cual ya tienen un sistema propio, y ahora veremos, desde hace ya unos años, creo que 2017, y de momento las han excluido de este Verifact. Y los obligados a ticket buy, es decir, esto es el precursor del Verifactu en el País Vasco. También existirá el NaTicket en el territorio foral de Navarra, en el cual también seguirá su propia normativa. El resto irá por el Verifact. Dentro de estas excepciones, yo diría que, como te decía en un principio, si estoy obligado a emitir factura y tengo un sistema propio de facturación, pero bueno, estoy en módulos y tengo una excepción, yo lo que haría es tener cierto cuidado en el sentido de si me piden una factura, porque alguna actividad que pueda estar en módulos o en el cargo de equivalencia en algún momento determinado le pueden pedir una factura, esta factura, si yo tengo ya un sistema informático de facturación, que la emita por Verifact, ¿vale? Porque esas actividades están exentas, pero no quita para que le puedan pedir una factura. Por ejemplo, una frutería que bueno, pues vende a sus clientes finalistas, tiene un TPV en donde marca los precios y pesos y emite una factura simplificada. Bueno, al estar en módulos no tendría la obligación, pero como le pide a lo mejor una factura a un restaurante porque le sirve en la zona, es una factura de empresa, pues ahí ya tendría que hacerlo a través de ese Verify. O sea que, bueno, aunque estemos exentos, hay que tener cuidado a la hora de que nos pidan una factura, de qué manera poder hacerlo. Bien, por otra parte, la factura electrónica va a afectar exclusivamente al intercambio de facturas entre empresas, las B2B. Aquí no va a afectar a esas B2C que decíamos en un principio. Tampoco va a afectar a las operaciones intracomunitarias ni a las exportaciones fuera de la Unión Europea. Y como decíamos en un principio, lo que va a intentar es controlar esta morosidad. Las dos, tanto una como otra, pues van a requerir de un software de facturación debidamente certificado. Esto es lo que hablamos antes, de que esos software que ya están operativos desde julio, pues ya cumplen con todas estas especificaciones técnicas. He dicho anteriormente que partimos de ciertos antecedentes, ¿no? Pues estas empresas de suministro inmediato de información están exentas porque desde el 2017 que las empresas que facturan 6 millones de euros, pues van aparte por todo el sistema, en donde en un plazo máximo de 4 días, pues tienen la obligación de aportar toda la información de la facturación. Es más completa incluso que el reglamento del Verify.
Y el ticket buy, pues como os digo, tanto el País Vasco o el Naticket, pues va a ser análogo. De hecho, también incrementa más información, o sea, que aporta más información y será más completo, pero es análogo a lo que será nuestro Verifact. Y luego las relaciones que tengamos con la administración pública se harán a través del FACE. Esto ya se viene haciendo desde el año 2015, con lo cual las interacciones con la administración pública, los B2G, pues se hacen a través de la sede electrónica de estos organismos. Bien, nuestra ley antifraude, hasta el punto que lo teníamos hasta ayer. Tenemos la ley, tenemos el reglamento de desarrollo de la propia ley, tenemos la orden ministerial y toda la documentación técnica, con lo cual estaba a punto, tenía la capacidad de entrar en funcionamiento desde ya, desde el día 1, antes de esa prórroga, ¿no? ¿Qué pasa con la ley Crea y Crece? La ley Crea y Crece, tenemos la ley, tenemos un borrador de reglamento del año 2023 y todavía queda en el desarrollo normativo, pues está pendiente de orden ministerial, ¿no? Entonces, digamos que está todavía pendiente de modelar, de hacer este reglamento de la ley que hay que crece. ¿Qué tenemos claro? Pues que para el año 2028 se prevé que sea obligatoria la facturación electrónica a nivel europeo. Es por lo que entonces entendemos que para este 2028, en el momento que se apruebe el decreto ley, pues un mínimo de 2 años va a tener de transcurso, pues será obligatorio ya esta facturación electrónica. Entonces teníamos ese impasse. En un principio entraba en este año, en 2026, la factura electrónica y para el 2028 se preveía esta facturación electrónica. Perdón, Verifactu el 26, que se ha puesto al 27, y facturación electrónica al 28. Eso es un poco el punto en donde nos habíamos quedado hasta ayer. Bien, llegados a este punto, en el momento que yo ya tengo mi software, en el que yo ya emito facturas de- con estructura Verifactu a la agencia tributaria, esta me va a permitir a mí tomar una decisión. O envío en tiempo real esas facturas, ese extracto de factura que decía en un principio, lo envío en tiempo real o no lo envío en tiempo real. Es decir, las conservo en mi equipo a expensas de que la agencia tributaria me las pueda requerir en algún momento. El no verifact. Aquí hace bien a colación el punto 6 en rojo que hablaba en un principio sobre la conservación de los datos que emite mi sistema informático de facturación. Si los envío, se remiten directamente a la agencia tributaria y si no los envío, me los quedo en mi propio sistema informático, en mi ordenador. ¿Qué diferencias van a tener estas modalidades, ¿no? Tanto de Verifactu como de no Verifactu? Bien, la primera va a ser un envío automático de los registros de facturación a la agencia tributaria de forma segura e íntegra. Este cuadro es directamente de la agencia tributaria y ellos mismos no lo aclaran, ¿no? Con lo cual, ellos aseguran que va a llegar de una forma íntegra y segura esos datos a la agencia tributaria. Por otro lado, si elegimos el no Verifactu, va a ser un almacenamiento de facturas, bueno, el almacenamiento de las facturas la vamos a tener en nuestro poder, a la espera de remitir la información a la agencia tributaria. Si tenemos algún tipo de requerimiento, de inspección o lo que sea, las vamos a conservar el tiempo necesario para que, en el caso de que tengamos una inspección, que podamos aportar. Las primeras van a ser facturas verificables por terceros, después de la verificación por parte de la agencia tributaria. Según ellos, va a haber mayor confianza. ¿Por qué? Porque va a tener un código QR, es la característica fundamental de este Verifactu, en donde vamos a poder escanear esa factura para ver el estado de la misma. Según la agencia tributaria, esto va a aportar una mayor confianza. El no Verifactu van a ser facturas no verificadas, bueno, va a poder generar una desconfianza con terceros, tener esa capacidad de poder tener esa información, pues en ellos pues, va a tener cierta desconfianza. La primera va a tener una mayor transparencia informativa con la agencia tributaria. Normal, estamos pasando toda la información, con lo cual poco más podemos hacer. Sin embargo, la modalidad no Verifactu, el envío de los registros será proporcionado en el momento que sea requerido por esta agencia. Lo hablamos anteriormente. Si tenemos una inspección, nos tenemos que mantener. Hay que tener cuidado porque al final, si hay algún problema, pues tenemos que tener copia de seguridad de estas facturas. La primera cumple por defecto los requisitos con la normativa tributaria, generando menor presión de control fiscal. Bueno, nos están diciendo, claro, al tener
toda la información en tiempo real, nos van a dejar, digamos, más tranquilos porque, bueno, vamos a tener menor presión, menor control fiscal. Sin embargo, si optamos por la modalidad no verifacto, deberá demostrar el cumplimiento de la normativa, por lo que la agencia tributaria requerirá la información para su veracidad. ¿Vale? Podemos estar sujetos a, a estas inspecciones. Y por último, será responsabilidad de la agencia tributaria conservar los registros de facturación verificada. Nosotros enviamos las facturas, los enviamos y no digo que nos despreocupamos porque siempre es interesante tener nosotros esa facturación para nuestra gestión interna, nuestro control de empresa al final, pero bueno, desde el punto de vista fiscal sabemos que van a tener toda esa información la agencia tributaria. Y por otra parte, la modalidad no verifacto, existe la obligación de conservación de las facturas, la cual recae sobre el obligado tributario. Esto puede llegar a ser un problema en el sentido de que si perdemos esos datos, si tenemos algún tipo de problema, disco duro, no tenemos copia de seguridad, y los perdemos, pues bueno, al final podemos ser objeto de sanciones. Las sanciones llegan hasta 50.000 euros por ejercicio. Por lo cual, si optamos por el modelo no Verifactu, pues será interesante hacernos con algún tipo de copia de seguridad periódicamente para evitar esta situación. O sea, esto es básicamente lo que consiste este Verifactu frente al no Verifactu, que son las dos opciones que nos ofrece la agencia tributaria. Este es el aspecto que va a tener código QR, la tipografía, etcétera, todo está estandarizado y es una factura normal y corriente. Lo único que cuando escaneemos este código QR nos va a decir si han encontrado la factura, si no está encontrado en la agencia tributaria o, bueno, pues sea algún tipo de error de parámetro. Son datos que podemos cotejar. Esta es un poco la estructura que va a tener el tránsito de información, tanto de la empresa a la agencia tributaria como de nosotros como clientes con respecto a quien nos vende el producto o servicio y el servidor de la agencia tributaria. Desde el ordenador TPV del autónomo a la empresa, pues nos vende un producto o servicio, nos da una factura, la podemos escanear y llegamos al servidor de la agencia tributaria donde contrastamos la información de esa compra del producto o servicio. Y por otra parte, directamente desde el TPV, ordenador o el medio que tengamos del sistema informático de facturación, una vez que nos da la factura, pues emite en tiempo real esa factura a la agencia tributaria, con lo cual se cierra el círculo para que podamos ver en cada momento dónde está esa información. Bien, había llegado el momento en donde la agencia tributaria había, bueno, comunicado que había una opción para aquellos autónomos que tengan una pequeña facturación. No se habló nunca, bueno, en un principio hablaban un poco de unas 100 facturas anuales, luego se dejó de escuchar esa situación. En total está específicamente diseñada para pequeños contribuyentes, ¿no? Con un pequeño volumen de facturación. Entonces, si somos de esos pequeños autónomos o empresa que tiene un pequeño volumen, podemos optar por un programa gratuito de la agencia tributaria. Este es el link de la sede, que os lo pondremos ahora en el chat para, si queréis verlo y podéis acceder, se accede mediante certificado digital o clave. Y bueno, para pequeñas facturas es muy sencillo y ahora, bueno, pondré un pequeño tutorial de la agencia tributaria para que veáis cómo funciona. Y cualquier factura que queráis hacer, siguiendo el reglamento Verifactu, pues va a cumplir. Es un formato sencillo, no se puede personalizar, no va con logo, etcétera, pero cumple exactamente pues todo lo que necesitamos en esta normativa. Podemos descargar a posteriori esa factura que salga en formato PDF y enviárselo a nuestro cliente, con lo cual cumpliremos con la normativa. Enviaremos en tiempo real la información a la agencia tributaria porque lo estamos haciendo desde la propia agencia tributaria. Es una solución web, es una página, como podéis ver aquí la dirección. Y, como os digo, podéis luego descargaros los PDFs y, bueno, y almacenarlos. Entonces, si os parece bien, voy a poner el vídeo de la agencia tributaria en donde hace mención un poco a todo esto que he venido comentando hasta aquí y hace un pequeño tutorial de cómo introducir esas facturas en este programa gratuito. Es muy interesante porque yo creo que a mucha gente le va a venir bien, a todos aquellos que estén exentos y que alguna vez les pidan algún tipo de factura, etcétera, pues pueden utilizarlo sin necesidad de invertir en un sistema informático de facturación. Para las empresas que requieren, digamos, tienen más volumen o requieren otro tipo de aportaciones,
Los software a nivel comercial ofrecen muchas cosas, ofrecen módulos distintos que, bueno, nos ayudan a gestionar no solo nuestra facturación, sino también nuestro negocio. O sea, desde almacén, control de productos, hay muchos módulos y muchas opciones que sería cuestión de ver el mercado, si nos interesa o no. Y si no es así, porque no tengamos un volumen importante y la verdad es que no nos cuesta trabajo subir a la agencia tributaria y realizar estas facturas, pues esto es una muy buena opción. Entonces, sin más preámbulos, si os parece, mi compañero os va a poner el vídeo de, de la agencia tributaria para que lo podáis ver. Dura un poquito, unos 5 o 6 minutillos. Lorena, no sé si lo puedes poner. Verifactu es el nuevo modelo de facturación implantado por la agencia tributaria, que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación. ¿Me escuchas? El Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre aprueba el reglamento que establece. No sé si se ha caído mi compañera. No, no lo estáis viendo, lo estoy compartiendo Sí, en se pantalla. comparte, Miguel Ángel, se está Ah, Vale, escuchando. vale, perfecto. vale, Perdón. vale. Lo pongo desde el principio. Vale. Gracias, Lorena. Verifactu es el nuevo modelo de facturación implantado por la agencia tributaria, que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación. El Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre aprueba el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación. Algunos de los objetivos de este reglamento son que las facturas cumplan con los requisitos legales y fiscales, combatir el fraude fiscal y la competencia desleal y ofrecer mayor confianza a los clientes mejorando la reputación de la empresa. En este reglamento, se contemplan dos tipos de SIF o sistemas informáticos de facturación. Los Verifactu, que remiten en línea a la agencia tributaria todos los registros de facturación correspondientes a las facturas expedidas por el SIF. Y los no Verifactu, que almacenan estos registros de facturación, obligándose a garantizar su integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, incorporando medidas de control adicionales. Además, para casos de contribuyentes con baja facturación y sin posibilidad de adquisición de un software destinado a este propósito, la agencia tributaria ha puesto a su disposición una aplicación gratuita de gestión de facturas de tipo Verifactu, como se establece en el artículo 19 de la Orden Ministerial. Veamos el acceso y funcionamiento de la aplicación. Desde la sede electrónica de la agencia tributaria, en el apartado Información y Gestiones, haz clic en IVA y dirígete a Sistemas Informáticos de Facturación y Verifactu. Pulsa sobre Acceso a la aplicación de facturación de la AEAT. Tras identificarte mediante clave móvil, certificado o DNI electrónico, se muestra el menú de acceso a la aplicación, con enlaces directos a las diferentes gestiones y servicios que ofrece el programa. Si es la primera vez que accedes a la aplicación, antes de comenzar con la emisión de tus facturas es recomendable que accedas al apartado Mis datos e incorpores tu información en el formulario de modificación emisor. De esta forma, se mostrará automáticamente la información del emisor cada vez que generes una nueva factura, ahorrando así tiempo en la cumplimentación. Para dar de alta una nueva factura, pulsa sobre Emisión de facturas. En primer lugar, cumplimenta los datos del obligado a expedir la factura. Los campos aparecerán completados en caso de haber incluido la información previamente en la opción del menú principal Mis datos. Pulsa sobre Mostrar detalle para cumplimentar o modificar los datos del emisor y opcionalmente los datos de contacto. Los datos que indique se guardarán automáticamente en Mis datos una vez subida la factura, a menos que desactives la casilla Actualizar datos de emisor en Mis datos. A continuación, aporta los datos del destinatario de la factura. Puedes indicar los datos manualmente desde Nuevo destinatario, o en el caso de destinatarios recurrentes puedes utilizar el botón Seleccionar destinatario, para dar de alta a clientes habituales desde la opción Nuevo cliente. De esta forma, podrás reutilizar y así ahorrar tiempo en la cumplimentación. Seguidamente, incorpora los datos relativos a la identificación de la factura. En primer lugar, indica el número de serie y el número de la factura.
Con el fin de que tus facturas registradas tengan una numeración correlativa, es recomendable que previamente configures las series con la numeración y el tipo de facturas. De esta forma, se asignará el número correspondiente a cada factura que registres, sin necesidad de hacerlo de forma manual. Puedes configurar previamente la numeración y el tipo de facturas, desde la opción Números de serie en el menú principal o directamente pulsando en el botón Series. Selecciona las opciones correspondientes al tipo de factura y cumplimenta la fecha de la operación y la descripción de la misma. Para indicar los productos y servicios de la factura, dispones de dos opciones. Desde el botón Recuperar producto-servicio, puedes importar los datos de un producto o servicio recurrente en tus facturas, que hayas incorporado previamente desde el gestor de productos-servicios, disponible en la barra de la parte superior del formulario y en el menú principal. O puedes introducirlos manualmente desde el botón Añadir producto-servicio. Cumplimenta la descripción del producto o servicio, la cantidad y el importe. La base imponible se calculará automáticamente. Si es necesario, puedes incluir operaciones bajo régimen de recargo de equivalencia. Haz clic en Añadir para trasladar los datos al formulario. Por último, cumplimenta los ajustes de la factura. Indica el concepto y el porcentaje y se calculará automáticamente el importe de retención. Opcionalmente, puedes informar sobre los datos del pago. Puedes guardar un borrador con los datos introducidos, que podrás recuperar para continuar en otro momento. Pulsa Validar Generar factura, para comprobar que no existan errores y continuar con la presentación. Si no existen errores, se muestra un resumen con los datos introducidos y se ofrece la posibilidad de previsualizar la factura en PDF. Si todo es correcto, pulsa Firmar y enviar para continuar con el alta de la factura. Se mostrará un aviso confirmando el alta de la factura. Desde la opción Descargar, podrás obtener la factura en formato PDF. En la factura imprimible en PDF se incorpora un código QR, que podrás leer con la cámara de un dispositivo móvil que lo permita, un lector de códigos QR y con la app de la agencia tributaria, y así enlazar con la URL que confirma que se trata de una factura incorporada al sistema. Lorena, muchísimas gracias por compartirlo. Miguel Ángel, cuando quiera puedes seguir, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Enrique. Bien, pues como habéis podido ver, es bastante intuitivo, sencillo. De todas maneras, estos vídeos, este y otro un poco más cortito, está en el canal de YouTube de la agencia tributaria. Lo podéis tener también a modo Miguel de... Ángel, una cosa solo, para todo el mundo que está dentro. Arriba tenéis dos pestañas, una que pone reunión y otra que pone pantalla de Miguel Ángel en este caso, para que veáis la presentación. Para futuro webinar, para que veáis lo que se está compartiendo, tenéis que dar a la pantalla que se está compartiendo. Si no, es imposible que lo veáis. No obstante, no os preocupéis porque os vamos a remitir tanto la presentación de Miguel Ángel como el vídeo, como hemos dicho con antelación. Así que nada, perdona, ya me callo. Nada, gracias, Lorena. Pues os decía, este vídeo, junto con otros más, tenéis en el canal de la agencia tributaria, con lo cual os puede valer de tutorial. Cuando vayáis a hacer algún tipo de factura, lo podéis parar tantas veces como necesitéis y podéis ver un poco cómo realizarlo, ¿no? De todas maneras, es bastante intuitivo. Como veis, esta es la carátula principal. Solamente en otros servicios, con rellenarlos una vez, ya lo tenéis para sucesivas actuaciones. Vuestros datos, los clientes, si tenéis una cartera de clientes, con rellenarlos una vez, a medida que ya hacéis la factura, podéis seleccionar cuáles de estos necesitáis, la gama de productos que tengáis y los números de serie. Números de serie, si tenéis solamente una línea de facturación, pues con poner una única números correlativos suficiente. Si sois una empresa, un negocio que os interesa tener distintas líneas, pues porque tengáis distintos establecimientos, si queréis tener una serie por establecimiento o porque tengáis, no sé, pues, venta en calle, tengáis en local y tengáis venta online, pues bueno, podéis tener la opción de repartir números de serie para que, bueno, no tengáis que poner en común esos distintos puntos de venta para decir cuál es la factura que
corresponde detrás de la que ya inmediatamente se ha emitido, ¿no? Entonces, esta primera parte se rellena una primera vez, un poquito más de trabajo y a partir de entonces emisión de facturas, consulta de facturas y borradores. Si dejáis algún tipo de borrador ahí de factura que no hayáis terminado, pues porque podéis recuperar el trabajo no acabado y emitir esas facturas. Esto es un poco lo que resume lo que habéis visto, datos nuestros, datos del destinatario, el tipo de factura, admite IVA, admite también impuesto canario y de Ceuta y Melilla, y bueno, la fecha de la operación, que es distinta a la fecha de factura. Podéis, la fecha de factura es la fecha donde lo estamos haciendo y la de operación, pues no se ha realizado la venta del producto y servicio. Y bueno, luego podéis aquí añadir el producto, tenéis opciones de hacer descuentos, etcétera. O sea que es bastante intuitivo. Eso es un poco lo que consiste ese programa gratuito de la agencia tributaria. Cuando queráis, es un vistacillo y lo podéis ver más detalladamente. Y bueno, un poco por centrar también la otra pata que le hemos dedicado menos tiempo, pues porque en un principio iba a entrar de una manera más lejana en el tiempo esa facturación electrónica, esa ley crea y crece. Por resumir, pues bueno, afectará a todos los obligados en operaciones B2B, como decíamos en un principio, y bueno, no afectará a las operaciones de cliente finalista ni tampoco a los de la administración pública. Y como decíamos anteriormente también, pues están obligados a la facturación electrónica en lenguaje estructurado, XML, ¿no? Esto es lo que marca la imposibilidad de modificar estas facturas que emitimos. Ya no podrá haber ningún tipo de opción. Quería hacer referencia a esta facturación electrónica por un poco lo que comentaba en un principio, ¿no? Esta solución pública de facturación que será la manera en la que nosotros nos comunicaremos con el Ministerio de Economía. Nosotros, como proveedor, subiremos mediante un software la factura electrónica a la solución pública desde la que tendrá acceso nuestro cliente, ¿vale? Y podremos ver el estado de la factura. Se prevé que pueda haber otro tipo de plataformas de facturación, nubes privadas, que interactúen con la pública. Bueno, eso todavía está en el aire y, como sabéis, hacer conjeturas a 2 años vista, pues es un poco prematuro. Así que es mejor, un poco por concepto, ¿no? Que tengáis idea de cómo será, pero que, bueno, ya ha llegado el momento, pues si hay algún tipo de variación, pues profundizaremos en su estructura, pero bueno, un poco para que sepáis a día de hoy qué es lo que se tiene pensado para esta factura electrónica, pues como esta diapositiva, que es una estructura pública en la agencia tributaria. Fechas. Bueno, como sabéis, han cambiado. Han cambiado. Veníamos del 29 de julio del 25 como fecha máxima para la certificación de sistemas de facturación. Era el tope para adaptarse estos fabricantes de software a las especificaciones de la norma del Verifact. Sin embargo, desde ayer, que ya supimos que lo habían pospuesto, pues lo que entrará en vigor será empresas para enero del 27 y autónomos para julio del 27. Para todos aquellos que no tuvieran conocimiento y que les suene todavía un poco distante y que no se hayan preocupado de este Verifactu, pues tienen tiempo de sobra para poder adecuarse y para ir entrando un poco en esta línea. Eh, Todos sabemos que al final lo vamos dejando para el final, pero bueno, yo creo que esta situación la debemos aprovechar para poder optar a este Verifactu que entrará en estas fechas. Ahora será de carácter voluntario, ya no es obligatorio como hasta ahora, y las líneas no tenemos noticias al respecto, pero van a seguir abiertas, es decir, ese software gratuito sigue abierto para que de manera no obligatoria se puedan introducir las facturas. Y luego, como decía en un principio, pues durante el año 28 se prevé que sea de obligado cumplimiento la facturación electrónica en Europa, con lo cual estamos pendientes del Real Decreto de transposición de la Directiva Europea. Esto es un poquillo lo que quería comentaros, esto a modo de resumen, un poco una vez más. Como digo, esto se trata de aclarar conceptos y de irnos un poquito con las cosas claras. La ley antifraude, el ámbito es para todo el territorio español, excepto Navarra y País Vasco. La ley Cree Crece será para todo el territorio nacional. La primera se rige por la ley antifraude, la segunda por la ley Crea y Crece. La primera tiene como objeto luchar contra el fraude, la doble contabilidad, intenta evitar ese tipo de cuestiones. Y la segunda lucha contra la morosidad, o luchará contra la morosidad. La primera, el ámbito es de B2B, B2C, y la segunda será un ámbito B2B.
que le llaman, ¿no? Las dos tienen formato estructurado y, como hemos dicho, los plazos pues ya serán para el año 27. Y la facturación electrónica, pues para pendiente de reglamento, ¿no? Todavía no lo tenemos claro. Y esto es un poco lo que quería comentaros. Es una charla un poco concreta, un poco sin andarnos por las ramas, para ver un poquillo a quién no afecta y de qué manera tengo que introducirme en este nuevo sistema de facturación, sin obviar, sin olvidar que la factura electrónica está también por llegar y este Verifactus será una antesala de esa facturación electrónica. Esta situación de cambio de fechas, etcétera, puede suponer que, bueno, lo dejamos para largo plazo, pero bueno, tarde o temprano tendremos que andar por ella. O sea que, bueno, podemos optar por dejarlo hasta el final o ir introduciéndonos en estos conceptos para que luego no nos pille un poco desprevenidos, ¿no? Con la idea y ya está. Era un poquillo lo que tenía pensado comunicaros. Por mi Muchísimas parte, gracias. si tenéis alguna duda, alguna consulta, Sí, estaré encantado. han trasladado alguna consulta que otra por el chat, no muchas tampoco. Yo creo que como probablemente a lo mejor alguien estuvo ya en el webinar anterior y luego también porque se ha ido aclarando durante la propia presentación. Creo que en general ha quedado bastante claro. Vamos, pediros disculpas si ha habido algún tipo de problema de audio. Sé que alguno habéis tenido, pero bueno, lo ha aclarado también mi compañera, que tampoco viene mal, porque así para un futuro, para ir para otra webinar, otra jornada, pues ya lo tenéis aclarado. Pero de todas formas, como os decía ella, se va a enviar la presentación y se va a enviar el enlace para que podáis tener acceso y verlo directamente en vuestro dispositivo. Pues Miguel Ángel, te hago alguna de las preguntas que nos han trasladado, ¿vale? Pregunta una usuaria que es autónoma, dice, emito pocas facturas. ¿Puedo emitir mis facturas por la aplicación de la agencia tributaria sin tener que comprar ningún programa de facturas? Claro, de hecho, está pensado para eso, para aquellos autónomos y empresas que tengan una pequeña facturación, pues que lo puedan hacer sin ningún tipo de problemas. Vale, te hago otra, ¿vale? Que, vamos, son dos seguidas, te las voy a hacer una a una, que vienen un poco al tema, te lo digo por si quieres poner el apartado de las exclusiones, que igual así queda, para que te dé tiempo a buscarlo y queda algo más claro. Una de ellas dice, una persona física que tiene alquilado un local para negocio, ¿le tiene que hacer al inquilino la factura por Verifacto? Es una de las excepciones. El alquiler de locales de negocio va por el reglamento de capital inmobiliario, o sea, está exenta. Vale. Y la siguiente, vamos, por eso te he dicho que pongas la diapositiva porque me parecía mucho más apoyarnos en la, pudieran visualizarlo. Si una empresa que está en recargo de equivalencia y tiene que hacer una factura, no tendrá que comprar un programa de factura, puede hacerlo por la agencia tributaria. Claro, es decir, es otra de las excepciones. Lo que, ya le digo, aquí es lo que le comentaba. Es decir, si alguien le pide una factura en un momento determinado, lo puede hacer a través de la agencia tributaria del programa. O sea, si tiene ya muchas facturas, pues puede ser interesante el hecho de tener su propio sistema informático de facturación. Pero en principio, si tiene pocas que le pidan factura, lo puede hacer por la agencia tributaria. Pero vamos, que es una de las excepciones. Sí. Y dice, una vez que estemos haciendo la factura, en el borrador, dice, en ese punto se puede modificar algún dato. Sí, si está en borrador, sí. La cuestión está en que una vez que se emita, ya no. Una de las características que tiene este Verifactu es que va a haber una trazabilidad. Cualquier tipo de modificación que yo haga va a tener que sufrir una rectificativa, una factura rectificativa. Por lo cual es interesante tener claro que las facturas se hacen de manera definitiva, porque no nos va a permitir Hacienda el hecho de borrar para hacer una factura nueva. Si me he equivocado en la factura 3, la rectificativa será la 4. Si me equivoco, la nueva rectificativa será la 5. Es decir, que siempre va a quedar constancia de las anteriores. En el borrador, como todavía no se ha firmado, paso final es firmarlo con certificado digital, pues ahí ya se ha emitido y tiene ya constancia la agencia tributaria. Mientras esté en borrador, no tiene esa constancia. Sí, como decía Miguel Ángel, es eso, es decir, en el borrador tienen esa capacidad todavía de modificar algo, pero el sistema lo que está preparado es, digamos, para blindar, bloquear un poco esa factura de cara a que no sea modificada posteriormente, sino que precise, como bien indicabas, de una rectificativa. Nos dicen, si se quiere de forma voluntaria, ¿se puede usar el Verifacto ya?
Sí, sí, sí. De hecho, hasta hace bien poco, hasta antes de que entrara en vigor bueno, entrara en vigor, de que se aprobase esta prórroga el año 27, la agencia tributaria intentaba decir que podíamos estar practicando con ellas sin necesidad de introducir todo el año 25. Por ejemplo, quien estuviera obligado a introducir las facturas a partir del 1 de enero tenía la opción de ir poniendo facturas ya, si quiere, en ese sistema, sin la obligación de introducir todo el año entero, ¿no? Es decir, que a partir de este año 26, y todavía no tenemos notificación al respecto, porque bueno, los cambios de ayer fueron muy recientes, está de manera voluntaria. Podremos hacerlo de manera voluntaria. En el mismo sentido, nos comenta otro usuario, dice, la empresa que se haya acogido ya de forma voluntaria al sistema Verifactu tiene que continuar ya obligatoriamente enviando las facturas a la agencia tributaria. Bueno, no he comentado nada al respecto, es lo que les decía. Ayer fue todo muy rápido. De Sí, momento, tenemos, es verdad que en ese sentido, porque no te reiteres tú, sino ya lo digo yo también en ese sentido, vamos, como habréis escuchado en los medios de comunicación, lo habréis leído y habréis visto, pues indiscutiblemente se ha aplazado, esa es la noticia, así ha habido declaraciones tanto en radio del presidente del gobierno como en la rueda posterior al Consejo de Ministros por parte de la ministra portavoz, pero precisamos de un real decreto que indiscutiblemente saldrá en breve y luego más adelante de la convalidación del real decreto, pero bueno, cuentan ya con apoyo para indiscutiblemente se pueda mantener este aplazamiento. Entonces, en ese sentido, habrá determinados puntos que cuando, digamos, ya salgan publicados en el Boletín Oficial del Estado, se podrá indiscutiblemente enviar más información. Nos preguntan también si el ticket sería igual que la factura oficial y si se subiría automáticamente a la agencia tributaria si se está en Verifacto. sí, tiene todo carácter de oficialidad. Es decir, el ticket no es ticket como tal, hubo una modificación en donde ya los tickets son facturas simplificadas. Tienen el mismo valor que una factura, lo que pasa es que hay ciertos criterios para diferenciar cuándo hacer una factura convencional o una simplificada, por de menores de 400 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría la misma variedad. Vale. Nos pregunta otro usuario si se sabe el número de facturas que va a permitir hacer este programa gratuito, es decir, si tiene algún tipo de límite o no. Lo comentaba en un principio, cuando empezó todo este tema de Verifactu, llegué a escuchar dentro de la propia página, bueno, que rondarían alrededor de 100. Luego esas cifras se han quitado. No sabría decirte si son 10, 100 o 1000. No hay respeto. El único problema que pueda haber es el límite técnico. Si al final hay mucha gente que introduce muchas facturas, porque no deja de ser una página web, si al final esa página se cuelga o tiene algún límite técnico, también lo desconocemos. Sí, eso puede pasar como sabéis que ha ocurrido alguna vez, incluso con la propia, no con la agencia tributaria, que también, sino a lo mejor con seguridad social, que de forma puntual, algunas veces por algún tipo de hackeo, otras veces por simplemente una actualización del sistema, se bloquea y bueno, durante un periodo pues absolutamente no se puede acceder a la misma. ¿Vale? Nos dicen también si hay una entrega a cuenta y luego se termina de pagar, cuando se entrega el producto, ¿cuándo se subiría el pago? Bueno, la fecha de factura la puedes decidir, es decir, como decía anteriormente en el programa, tienes una opción de la fecha de prestación de servicio y la fecha de la factura. Entonces ya sería gestión interna para ver cuándo te interesa hacer o le interesa hacer esa factura, pero existe la posibilidad de eso, de tener cargos a cuenta para luego emitir la factura posterior. Vale. Nos preguntan también, bueno, no sé, dice el tema de la autofacturación con compañías sanitarias. Creo que, no sé si te queda a ti o puedes decir algo, pero Sí, bueno, en este sentido, la autofacturación al final hay que tener en cuenta, en este caso en concreto, por el tema del Verifactu, aquí vamos a tener que apoderar. Entonces, aquí yo hablaría con esta compañía sanitaria, porque si nos hace nuestra factura, le tendremos que dar un apoderamiento a esa empresa para que nos pueda autofacturar y ver y cerciorarnos exactamente que cumple con la normativa Verifactu. Eso es fundamental, que siga o qué planes tiene a la hora de implantar este Verifactu en su empresa, cómo va bueno, a desarrollar esa autofactura con respecto a mi trabajo. Pero sobre todo, y concepto clave, preguntar por el apoderamiento de esa empresa a la hora de realizar este Verifactu.
si lo hace por la solución gratuita, la de la agencia tributaria. Vale. ¿Hay alguna otra que han enviado por privado y demás en relación a, yo creo que a lo mejor el tema de dar las gracias? Se me hizo el dedito en ese sentido. Que el tema del emisor, porque yo creo que a lo mejor se puede llegar a confundir y la obligación es de la persona que emite la factura. Lo dicen sobre todo por el cruce que pudiera haber, que en principio entre lo que es la agencia tributaria y las agencias correspondientes a las haciendas forales, el caso de TicketBay o Naticket. A ver, el obligado tributario es el que emite la factura. Si, por ejemplo, la agencia foral, o sea, perdón, el Ticketbuy la Ticket emiten facturas al resto de España, ahí tiene que ver el sistema que esté utilizando para hacerlo por el Verifact. Es decir, ahí tiene que haber un componente técnico que tiene que verlo con respecto al software que esté utilizando. Pero el obligado tributario es el que emite la factura siempre. Vale. Luego nos dicen, dice, ¿serían entonces iguales ya las facturas simplificadas de las facturas? Espera que Sí, dice, bueno, pero todo hay sería ciertos. factura sin diferenciación, que están entrando y no me da tiempo a verlo entero. Todo sería factura. La diferencia es cuando se usan unas y cuando otras. Si son cantidades pequeñas, menos 400 euros, pues se puede hacer directamente una factura simplificada sin los datos del comprador. Eh, pero todos tienen, vamos, la misma validez. Son facturas. La ley te marca que no siempre es necesario emitir una factura. Con una factura simplificada es suficiente. El ticket de compra, el ticket de un restaurante, eso es una factura. Simplificada, pero factura. Vale, nos viene bien también la diapositiva que tienes puesta ahora mismo, porque nos preguntan, eh, seri- buenas tardes, dice, yo suelo facturar a las comunidades de propietarios, ¿debo hacer factura electrónica o Verifactu? Es decir, que son conceptos diferentes en este sentido. Sí, son distintos. Es decir, si usted tiene la obligación de emitir factura, tiene la obligación y tiene un sistema informático de facturación, entiendo que lo hace con un sistema informático, porque no tendría que bueno, utilizar el Verifactus si lo hace a mano. Yo creo que ya son los menos las personas que no utilizan algún medio informático a la hora de emitir sus facturas. Ahí también habría que dilucidar qué tipo de medios se está utilizando para ver si es un SIF o no. Si es un poco más técnico, para ver qué es lo que hace el programa que yo hago o no, si me vale emitir en Excel o no. Hay algunos Excel que sí valen, hay otros que no. Pero bueno, resumiendo, si está obligado a emitir factura, lo tendrá que hacer a través de Verifactus si tiene ya pues eso, un sistema informático de facturación. De momento nos quedan dos, que creo que no quedan muchas, salvo que entre alguna más, ha entrado alguna más, pero bueno, que intentaremos acabar a la hora para que tampoco sabemos que os estamos robando un poco de tiempo y sobre todo ahora luego, vamos, ya lo ha puesto mi compañera antes, pero se pondrán de nuevo los datos de contacto para que cualquier persona que le surja más adelante cualquier tipo de duda se le pueda resolver sin ningún tipo de problema. Nos preguntan también si la compañía sanitaria que hace la autofactura está en el SID, en el suministro inmediato de información, ¿no haría falta el apoderamiento? No, ahí no. He comentado que el apoderamiento, al hacer una factura a través de una persona en la solución web de la agencia tributaria, es una operación en la que requiere apoderamiento y eso se hace en la propia agencia tributaria. Pero a través del software que esté utilizando este SIF, se podría hacer. Hay que ver un poco la estructura interna y los permisos que pide. Pero en principio lo que yo me refería a la solución gratuita de la agencia tributaria. Entiendo que si es una compañía grande tendrá su propio, obviamente, sistema informático de facturación preparado desde hace tiempo ya para estas situaciones. Yo me pondría en contacto con esta empresa para ver de qué manera va, va a entrar con este Verifactu, de qué manera me puede afectar a mí. Vale. Dicen, como autónomo, la emisión de factura con Verifacto también tendría que anotar la de mis proveedores. No, decía que al principio, al final solamente obliga El al que emisor. emite la factura, no al que la Ah, recibe. Las que recibe me valdrá para mi contabilidad, pero el obligado va a comunicar que emite una factura, el que emite la factura, valga la redundancia. entonces, en Verifacto se pueden hacer facturas a clientes anónimos.
Dice, siendo a lo mejor facturas de 2 euros. Entiendo que dicen lo de anónimos por particulares, porque No, bueno, ahí obliga a poner los datos del cliente. sí, por eso, es decir, no hablo del anonimato de que no conozcan los datos, entiendo, vamos, porque no sé si me quiere puntualizar algo más, Yo creo que sino puede, porque sean clientes particulares, que no sean empresas o autónomos. si lo hace a través del sistema, bueno, de la solución pública de facturación, vamos, de la solución web de la agencia tributaria, ahí le va a obligar a poner los datos del cliente. Si lo dice porque tenga algún tipo de ticket o algo por el estilo, si tiene la obligación de emitir facturas y tiene ese SIF, directamente el ticket de caja le valdrá. No tendrá que hacerlo a través de esa, aparte que no es operativo, que subirse a esa plataforma constantemente, hacer facturas simplificadas, si se refiere a eso, que no me queda muy claro. No, a mí tampoco, pero bueno, decía por las dos posibilidades que pudieran ser en ese sentido. Y ya diré la penúltima, porque antes entró otra, por si acaso. Hay que ir poniendo cada pago de las facturas. A cada pago cada concepto de la factura se puede No, referir. es decir, que cuando recibes el pago de la factura, sí, entiendo que es eso lo que pregunta. Si hay que ir poniendo cada vez que reciba hay gente que a lo El mejor pago no. No, no, no. Es decir, lo que afectará en informar la fecha efectiva de pago va a ser la factura electrónica, no el Verifacto. Es decir, se persiguen cosas distintas. Cuando yo emito una factura electrónica, pondré la fecha en la que he pagado, ¿vale? Pero no en este caso. En el Verifacto no hay que poner esa fecha de pago. sigue viniendo divino la diapositiva, porque bueno, el Verifacto persigue un poco esas medidas antifraude y el tema de la facturación electrónica es la que persigue, como se ve resaltado ahí, el control de la morosidad en ese sentido. Bueno, pues llegado a este punto y ante la ausencia de ninguna otra consulta, nada, antes me callo, voy a trasladar de nuevo la penúltima. Dice, si hay que hacer tickets y subirlos a Verifacto, ¿serían facturas y los datos del comprador? ¿No? Eso no es operativo. Es decir, si los tickets, no sé qué tipo de negocio tendrá, pero al final, si tiene que emitir ticket, tiene que tener algún sistema en su negocio en donde le permita hacerlo. Eh, Habría que ver, pues eso, qué tipo, si está obligado a emitir facturas, si es alguna de las excepciones, etcétera. Pero ese sistema no está pensado para subir facturas simplificadas, Un porque segundito, Miguel Ángel. Lorena, ¿se puede poner los datos de contacto? Lo digo porque cuando termine comento una cosa, ¿vale? Sí, lo hago ahora mismo. Gracias, Lorena. Ya, Miguel Ángel, perdón. sí, no, decía que no está pensado para esas facturas simplificadas. Hay que ver, pues, qué tipo de negocio tiene, si es usted una de las excepciones, si tiene obligación de emitir factura y si tiene que emitir esos tickets, tendrá ya un sistema previo. Entonces, bueno, sería cuestión de ver detalladamente a qué se refiere, ¿no? Y qué tipo de negocio tiene. Sí, bueno, ya están haciendo algún comentario en el mismo sentido y también alguna aclaración en lo que se referiría al compañero. De todas formas, aprovecho, bueno, ya porque estamos también en la hora y tampoco queremos dilatar mucho, ¿qué plazo hay para emitir las facturas por Verifacto? No, es la última ya que voy a pasar, más que nada por cumplir con el tema de la hora, pero recordar que tenéis ahí en el chat, como acaba de poner mi compañera Lorena, el teléfono de información, que es un teléfono gratuito, el 900 100 060, el correo también, el ata@andalucia.com, para cualquier consulta más concreta, así como el equipo de fidelización que está a vuestra disposición. Si sois de asociaciones integradas, sabéis también que tenéis un enlace desde vuestra propia bueno, pues, colegio, asociación y demás, además de una persona también que está a vuestra disposición por parte de ATA. Y en la página web de ATA también hay un formulario específico de consulta y uno para aquellos colegios o asociaciones que están integradas dentro de la entidad. Pero como creo que con el chat en alguna de las consultas suele ser a lo mejor algo más complicado, pues que directamente nos remitáis la consulta y se os atiende de forma individual, ¿vale? Terminamos con la de qué plazo hay para emitir la factura por Verifacto, Miguel Ángel. El Verifacto está pensado para hacer una comunicación directa en tiempo real e inmediata. Sí es cierto que hay veces en las que, bueno, en la prestación del servicio a la emisión de la factura puede haber cierta demora. Es poca, la verdad que es bastante poca, de pocos días, se puede hacer en 2 o 3 días. No recuerdo bien exactamente la fecha, pero creo que es muy cortita. Pero ya le digo, está muy pensado para que sea un trasvase inmediato de información. De hecho, los programas informáticos, en el momento que se realiza la venta,
emite la factura. Una usuaria nos comenta que son 4 días, ¿vale? Alguna otra consulta que iban puntualizando por el tema sanitario, que no hay ningún tipo de problema en atenderla, por favor os pediría que hicieseis la consulta ya directamente a los, no, a los, bien al teléfono, bien por el correo electrónico o por los formularios que están habilitados en nuestra web y en la vuestra, ¿vale? Para que se os atienda lo antes posible, sobre todo por poder atenderos con más tranquilidad, más calma, cumplir también con el horario que tenemos previsto, que era prácticamente de 1 hora y que lo hemos cubierto, y sobre todo para la sesión está siendo grabada, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, es decir, se va a enviar, vamos, que me corrija mi compañera Lorena, entiendo a todas las personas inscritas, por si alguno por cualquier motivo no se hubiera podido conectar bien desde el principio o bien en ningún momento, ¿vale? Es decir, la grabación la vais a tener con la presentación y con el enlace al vídeo que se mostró con el ejemplo. Bueno, simplemente resaltar el tema de que ha sido aplazado, es decir, es voluntario, como ha comentado mi compañero durante el ejercicio próximo, y será ya obligatorio a partir del siguiente, ¿vale? Miguel Ángel, agradecerte muchísimo la ponencia, la aclaración a todas las dudas que se te han planteado, a todos los presentes, por supuesto, agradeceros pues el que os hayáis inscrito y el que hayáis también entrado y participado también y el realizar también determinadas preguntas. Y ya os digo, invitados quedáis para cualquier tipo de consulta que podáis tener para que se os resuelva lo antes posible. Lorena, a ti también muchísimas gracias por todo el apoyo técnico, compartir el vídeo y nada, cuando quieras le puedes dar a cerrar la grabación y nada, que tengáis un buen día. Hasta luego. Gracias.